Ayuntamiento de Getafe presenta la 9ª edición de Getafe Negro, el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Desde el 13 hasta el 25 de octubre, el Cuervo Blanco nos acercará mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, concursos, proyecciones y muchos talleres en torno a la novela negra, con Argentina como país invitado. Disfruta de la literatura. Disfruta con Getafe Negro. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like we don't worry about... Y aquí continuamos en Getafe Despierta esta mañana, Esta mañana ya parece que está dejando de llover, ¿vale? Ya está dejando de llover, así que ya podéis salir a las calles, pero podéis llevaros el móvil y seguir escuchándonos, ¿vale? Y seguimos, y como os avanzábamos hace unos minutos cuando acababa la tertulia en el programa de hoy, como cada miércoles, lo hacemos para charlar con miembros de la Asociación Demos de la Universidad Carlos III. Demos es una asociación abierta y plural, lo que significa que, como explican en su página web, que no tiene ningún tipo de ideología definida. Todas las ideas y posturas son bienvenidas, ya que sus objetivos, afirman, son abrir y fomentar la democracia desde el debate público, buscando generar un espíritu crítico entre la ciudadanía. Su premisa, siempre, la democracia la construimos entre todos. Hoy nos acompañan en el estudio Lorenzo, buenos días. Marina, muy buenos días. Buenos días. Iván, su presidente, buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarnos aquí. Y Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con ellos vamos a charlar y nos van a contar todas las actividades que tienen pensadas para esta temporada, cómo surgió la asociación y bueno, pues además sus iniciativas que os hemos comentado alguna vez aquí que hemos charlado sobre ellos cuando en ese debate y que pretendieron hacer, que uno consiguieron lograrlo, otro al final no pudo ser, nuestros políticos que tenemos y que tanto hablamos de ellos desgraciadamente habitualmente, pues lo impidieron. Ahora vamos a charlar sobre todo ello, hacemos una pequeña pausa y nada, en unos segundos estamos aquí con vosotros. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe organiza la Semana de la Salud, bajo el lema Getafe Sano. En las galerías comerciales se realizarán pruebas diagnósticas cardiovasculares y talleres de recetas saludables. Como colofón final, una gran fiesta familiar del deporte en Los Molinos, desde el 17 hasta el 23 de octubre. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Bueno, pues como decía, ya estamos aquí, vamos a charlar y bueno, yo creo que para empezar, Iván, que nos cuentes un poco cómo nace Demos y cómo, de dónde viene la idea de crear esta asociación y aunque hemos dicho un poco cuáles son los objetivos de la misma, pero ¿por qué? ¿De dónde nace? Pues verás, Demos nació ya hace 4 años debido a que lo que buscábamos era crear una asociación en la que realmente todos estuviéramos representados, porque creíamos que la idea de lo que es la democracia no se podría construir si no había un diálogo entre diferentes partidos. Había un efecto cámara de eco y entonces lo que veíamos es que había que hacer una forma, había que crear un espacio en el que sí se pudiera dialogar, en el que sí se pudiera acercar la política a la universidad, en el que sí se pudiera crear la democracia, que al fin y al cabo es lo que queremos, construirla. Entonces surgió eso, fue hace 4 años, fue una iniciativa de la verdad 10 chicos que ahora no están aquí, yo soy el sucesor, perdón, y eso simplemente fue, vamos a ver qué surge y acabó creciendo muy deprisa, acabó creciendo, la verdad, de una forma muy positiva y simplemente eso, no es ningún comienzo mágico, es simplemente un comienzo de ir empezando y a través del trabajo y es construyendo democracia. Es interesante porque además nos apuntas que, digamos que, bueno, que ya lleva una trayectoria, que Demos ya tiene 10 años, has dicho. No, 5, perdona, 5, y bueno, pues y que ha habido relevo además, que suele ser importante, sí. Que normalmente este tipo de colectivos, cuando se van sus fundadores, pues cuesta retomarlo, ¿no? Cuesta que aquellos que iniciaron la idea la sigan manteniendo. ¿Por qué seguir con el proyecto? Pues seguir con el proyecto tiene digamos, una facultad clave, y es que una vez
comprendes lo que es Demos, llegas a verlo, vamos, lo que se puede decir creer en Demos, que es una cosa que a mí me han repetido bastantes veces, te das cuenta de que Demos es un punto que hasta cierto punto es necesario. Que tienes que llegar a él, que tienes que comprenderlo, y ves que cuando hay una persona que está en Demos y te puede hablar perfectamente con una ideología opuesta, y que realmente hay un debate entre ellos, se puede llegar a cosas, y surge un clima muy diferente al que vemos, por ejemplo, en las noticias, en las que son diferentes clases enfrentadas, vemos que esas clases pueden colaborar entre ellas, que pueden trabajar entre ellas, y eso es simplemente un punto que te anima a trabajar, te anima a seguir con la idea y el proyecto, porque realmente es algo que se ve necesario, especialmente en un clima como el de ahora, en el que no hay consenso. O sea, se puede entender muy bien la idea de Demos a través de ese punto. Explicarnos, darnos más detalle de cuáles son los fines de la asociación. Yo creo que lo ha explicado bien Iván, pero algo más, algún objetivo más que tenga la asociación, aparte de los que ha apuntado Iván. Bueno, yo creo, hablo en nombre de los nuevos, que Demos también lo que hace es integrar a los alumnos que llegan en primer año, que vienen con muchas ganas, que vienen de pueblos que no tienen ningún tipo de actividad, llegan aquí y ven que hay un abanico de posibilidades y Demos ofrece muchísimas. Si te gusta la política, si te gusta debatir, Demos es una opción que es, para mí, a mí me ha dado muchísimo juego. Y llevo ya un mes en la universidad y ya estoy bastante metida y estoy muy agradecida, la verdad. Sí, yo comparto personalmente lo que ha dicho Marina, y desde Demos un buen punto a favor es que esta integración se ve principalmente en que este año, por ejemplo, dado que se han ido, por así decirlo, los padres fundadores, hemos necesitado de un relevo generacional, y la prueba de esto es que la mayoría de integrantes actuales de Demos son estudiantes de primer año. Hemos tenido una muy buena acogida y hemos admitido a todos, claramente. Sí, lo cierto es que yo también llevo muy poco tiempo aquí, como mis dos compañeros Luis y Marina, y lo cierto es que en tan poco tiempo, en tan pocos días, podemos ver cómo Demos pues tiene un punto muy especial, tiene un punto en el cual, dedicándole su tiempo, dedicándole ganas y sobre todo voluntad de encontrar esa pluralidad en la que creemos que existe en la política y en la sociedad en general, juntos podemos, desde luego, construir un espacio en el que se abra ese debate, en el que se persigan objetivos como esa pluralidad, ese entendimiento, ese acercar la política a la universidad y la universidad a la política, y de además darnos a conocer en sociedad para poco a poco construir proyectos interesantes que reconcilien a la ciudadanía con la política. Creemos que es muy interesante y muy importante. Contarnos actividades que tengáis programadas, si os parece actividades programadas. Luego, si queréis, hablamos un poco de algunas cosas que se han estado haciendo estos años atrás, que han sido muy importantes, pero contarnos las actividades que tenéis programadas pues para este curso, entiendo. Bueno, pues actualmente tenemos programada una actividad de debate interno, que la dirijo yo y empieza mañana. Van a ser 2 días intensivos de debates entre grupos con un tema elegido, que van a ser los valores en la escuela. Y bueno, pues hay muchos participantes y está bastante bien. Vamos a ver qué sale. Es el primer año. ¿Cuál es el formato? El formato. Me ha dicho que son entre grupos, ¿no? Sí. ¿Cómo? Son grupos de 3 personas. Van a debatir entre ellos, va a haber rondas eliminatorias. No va a ser liga de debate como tal, va a ser torneo al final. Y bueno, pues a ver qué. Es el modelo que tenemos visto de las películas. Sí, para que nos entiendan nuestros oyentes, porque la verdad que es una cuestión que nosotros, que bueno, pues aquí en la radio local, en lo modesto, muchas veces entre nosotros o con la gente, con los periodistas, con los profesionales de la comunicación, muchas veces lo hablamos, ¿no? De la falta que existe en nuestro país a la hora de comunicar. Lo vemos en nuestros políticos, os lo digo en los locales porque es los que tratamos nosotros habitualmente, pero evidentemente eso lo extendemos a nivel nacional, y hemos escuchado, tenemos el caso de Albert Rivera, que no es el más significativo, que se dice que sí, bueno, ha sido campeón de no sé qué liga de debate, y que digamos que tiene una formación en retórica que parece que no es algo usual, por lo menos en nuestro país, cuando en el mundo anglosajón sí es. Entonces no sé si es un poco ese es el modelo que vosotros implementáis en vuestras actividades. Sí, bueno, intentamos promover eso, pues también la formación de todos los componentes de Demos. El tema de los debates es muy bueno a nivel formativo. Nosotros venimos del instituto, que prácticamente no hemos tenido la oportunidad de hacer este tipo de actividades, y bueno, pues yo creo que esto va a ser muy enriquecedor para todos. Contadme algo más de los debates. Sí, mira, especialmente tratando sobre eso, el tema de la formación es tremendamente importante, porque al igual que pretendemos acercar la universidad a la política, también lo que pretendemos es que la gran mayoría de gente que forma la asociación es de una carrera que es Derecho y Políticas. Entonces, eventualmente, seguramente, muchos de ellos acaben en política, precisamente. Y qué mejor que formarlos ahora
para que dentro de 20, 30 años puedan ser unos políticos de... O de bien. 5. Sí, o 5, quién sabe. Las carreras estrella también existen. Últimamente en 5 años, ya no hace falta ni acabar la carrera para ser un cargo público. No, la verdad es que tenemos esa suerte, sobre todo ahora. La Carlos III es prácticamente una universidad de lo que se habla mucho ahora de la excelencia, entonces no puedo engañarme. Mucha gente de la que está en Demos, no hablo por mí, sino por los que tengo alrededor, incluidos los que han entrado en primero, son gente increíble. De verdad, tienen una formación, un trabajo, una ética. A mí me impresiona bastante. Pero hablando más allá del tema de debate, que es una actividad muy interesante, también tenemos otras. Ahora mismo estamos intentando montar, no está aún concertado al 100%, pero estamos intentando montar una charla, una mesa redonda en la que hablemos para qué pasará después de las elecciones americanas, cómo va a influir eso con España. Ya veremos qué resultado sale, si Trump o Clinton, pero es un tema de debate y que es muy importante, sobre todo porque la formación que puede dar eso es prácticamente vital. No se habla mucho del tema aquí en cómo influyen las relaciones con Estados Unidos. Y es un punto clave, sinceramente, porque temas como el TTIP, temas como el NAFTA, temas como la OTAN, cómo funciona, etcétera, etcétera, son clave y en cambio no los tenemos aquí en las noticias a diario. Por lo tanto, es importante que surjan esos núcleos. También otra cosa que estamos montando y que prácticamente está fijada es el día 4 en la universidad, día 4 de noviembre. Vamos a traer a unos cuantos eurodiputados para que nos den una charla de qué pasa en el Parlamento, qué sucede, cómo es eso de ser eurodiputado, para poder acercarnos a esa postura que desde aquí nos parece un poco lejana, porque sinceramente vemos Europa y vale, estamos dentro de la Unión Europea, pero no sabemos qué pasa en Europa, o al menos hay poca información. Y siendo un órgano que es realmente súper importante, tremendamente importante, es necesario hacer este tipo de cosas, especialmente en la universidad, donde va a salir lo que es la siguiente generación, y sin educación ya sabemos que las cosas no avanzan. Pero eso, también tenemos otras cosas más que habrá que ir revelando poco a poco. Sí, yo por ejemplo dirijo el curso de cine político que vamos a comenzar la semana que viene, y lo que vamos a hacer es, vamos a ver una película, primero la contextualizamos para que nadie le pille desprevenido, y después vemos películas que obviamente son de contenido político, tratan acontecimientos históricos, y después de verla mantenemos una especie de coloquio en el que cada uno pues dice las sensaciones que ha tenido, comenta algo, alguna experiencia, y es una actividad muy buena porque por una parte aumentamos nuestro conocimiento respecto a lo que he dicho de acontecimientos, de transiciones políticas, y por otra es una muy buena actividad para crear lazos entre demos, para las personas que llegan nuevas, para que nos conozcamos más, en otras palabras, para crear buen rollo, entre comillas, y es una muy buena actividad para ello. Efectivamente, la integración, el poder colaborar, sí, es importantísimo, y es lo que pretendemos crear. Más actividades que tengáis. Luego, por otro lado, al hilo de lo que decía Iván en cuanto al marco europeo, que consideramos, como decimos, pues muy importante, también en la Semana de Asociaciones de nuestra universidad, que se celebró hace un par de semanas, a principios de este mes, nuestra principal actividad fue una simulación del Consejo Europeo que organizamos entre muchos alumnos, en los que además pues pretendíamos hacer un acto abierto, porque en Demos son nuestros dos pilares, tanto los actos cerrados para la asociación como los abiertos para que para que otros alumnos de la universidad, otras carreras, otras experiencias, otras vivencias puedan también unirse a nosotros y compartir la experiencia con nosotros y aprender. Es decir, fue un acto que salió bastante bien después de poner bastante empeño en ello, y fue una simulación en la que los alumnos representaban países, otros moderábamos, hacíamos digamos la mesa del consejo, y pues se simulaban un poco una sesión plenaria con las actividades o las discusiones que tendrían lugar normalmente en un Consejo Europeo. En ese caso tratamos el tema del Brexit, que también es un tema del cual conviene informarse, y a través de esta simulación del Consejo Europeo, que puede resultar, digamos, lejano, pero es una manera de acercarlo y de aprender sobre algo que no solemos oír, y además hacerlo de cerca y en la universidad. En los últimos años, cuando hemos escuchado hablar de las universidades en relación sobre todo con la política, pero bueno, creo que es una cosa que se ha resaltado un poco más en los últimos años, pero que viene de antiguo. Siempre se ha hablado de las asociaciones con un carácter ideológico, ¿vale? Siempre con ese carácter ideológico para un lado o para otro, me da igual para el lado que le queréis poner. ¿Cómo conseguís desideologizar la asociación? En el sentido de que todo el mundo, porque entiendo que tu asociación, eso es una asociación abierta donde buscáis más la reflexión que la toma de posturas, entiendo, porque lo estoy escuchando. Entonces, ¿cómo lo lográis? Pues en realidad porque parece tan difícil hoy en nuestra sociedad. Parece difícil, pero en realidad es una cosa tremendamente sencilla. Para entrar en Demos solo hay un requisito, y es que creas en la democracia.
Y sinceramente, a día de hoy no creo que haya ninguna ideología en España que esté en contra de eso. Por lo tanto, simplemente es reunir a gente, acercar posturas, hablar. Es tan sencillo como eso. Puede parecer una quimera, visto desde lejos, porque no se ve mucho en medios, pero en realidad es una cosa terriblemente sencilla. Simplemente se trata de comprendernos entre nosotros, tener empatía. No hay mucho más tema, sinceramente. Es colaborar. También mediante actividades como la que ha contado Lorenzo, en la que tienes que defender un país que tiene una postura determinada, una ideología determinada, se fomenta mucho pues el entendimiento de otras posturas que a lo mejor no son la tuya. A mí me tocó, precisamente yo participé en esta actividad y a mí me tocó defender a Estonia, que tiene una política contra los refugiados bastante cerrada, y tuve que defenderla y no era mi postura, y es una cosa muy, muy interesante porque te hace abrir tu visión. A eso me refería yo cuando estábamos hablando al principio de lo de los debates. A eso me refería yo sí veo importante, cuando hemos visto todo, pues eso, el modelo anglosajón sobre todo, que sé que nos han vendido por la televisión. Entiendo que en otros sitios se hará de otra manera, pero creo que la importancia de eso, ¿no? De defender asuntos en los cuales no compartas, porque vivimos en una sociedad que parece que tenemos que tener la postura incluso preconcebida, sin haberla reflexionado previamente, que creo que es lo difícil. Sobre todo en tiempos de tanta inseguridad, de tanta, digamos, tensión, de una especie de stand-by en el cual estamos viendo qué es lo que pasa con nuestra situación política, pues vemos que muchas veces figuras públicas, incluso pues muchos de nosotros, tendemos, quizás sin quererlo, a enrocarnos en posturas políticas que son las que nosotros conocemos y punto final. Es decir, no solemos abrirnos a escuchar a lo que dicen los demás, a lo que dicen, entre comillas, los rivales. Y no es que sean rivales, es que debemos abrirnos a la posibilidad de que sean personas tal y como nosotros, que quizás no compartan ideas con nosotros, pero que hablando con ellos se puede alcanzar el famoso consenso, se puede alcanzar esa unidad de ideas que sin perder la defensa de la nuestra, por lo menos aceptemos otras y las compartamos y debatamos, porque es así como se llega a un entendimiento con el que resolver los problemas. No se puede resolver el problema desde un punto de vista, sino desde varios. Es curioso porque con esta filosofía que es la que tiene Demos, saltó a los medios y se hizo popular cuando os he dicho antes, primero consiguió un debate entre candidatos electorales a la presidencia de España, como fue el debate que se hizo en el Paraninfo de la Universidad del Leganés, ¿no? Leganés, en el cual estuvieron Pablo Iglesias y Albert Rivera, en las primeras elecciones, porque ya como vamos así, pues hay que dar primeras elecciones, y luego se volvió a intentar para las segundas, pero allí ya directamente esto que está explicando también Lorenzo en cuanto a consenso, a capacidad de hablar, a capacidad de crítica, sí lo tenéis los jóvenes, afortunadamente. Estaría aquí, que acaba de salir Pedro Castro de aquí, de nuestros estudios, quien fuera alcalde de Getafe en 30 años. Pero, no lo tienen los mayores, pero sí lo tenéis los jóvenes, que parece curioso que cuatro candidatos a la presidencia del gobierno sean incapaces de sentarse a hacer un debate no con los universitarios, porque en un tiempo se vendió que aquello era para universitarios, era un debate electoral normal, lo que pasa que sin que ellos pusieran esas reglas que les gusta poner para la televisión, porque además creo que conseguisteis, en el primer debate estuvo Carlos Alsina como moderador, y para el segundo creo que también se había comprometido en estar, ¿no? Iván, cuéntanos un poco más esa historia, porque además eso tuvo que tener un trabajazo para los que lo hicieron tremendo. Además yo tuve la suerte de poder colaborar en ambas, en diferentes cargos. En la primera simplemente estuve hablando de comunicación, dando prácticamente el parte de comunicación. Hice un poco de radio en ese momento. Pero en la segunda sí que estuve colaborando al pie con ellos, estuve hablando precisamente, yo me ocupé de hablar con Podemos. Y lo que sucedió fue, hubo un gran trabajo detrás, teníamos que contactar con la gente, teníamos que cuadrar horarios, teníamos que ya no solo cuadrar los horarios de lo que son los políticos, sino también la universidad para poder juntar todo y que se creara precisamente un buen marco de comunicación. Pero por desgracia no pudo ser porque los intereses electorales se pusieron en medio. No vamos a engañarnos. Una vez, en ese momento había un órdago. Si Rajoy no iba Pedro Sánchez. Si no iba Pedro Sánchez, ¿para qué iba a ir Ciudadanos? Si no había nadie, ¿para qué iba a ir Podemos? Entonces, el marco la verdad es que no fue el perfecto para poder crearlo. Pero sigue siendo una experiencia enriquecedora y a pesar de que no surgió, es cierto que esto nos da capacidad de creación para el futuro. Es decir, puede que no podamos haberlo montado en las segundas elecciones, pero sí terceras, que parece que no va a haberlas en un principio, pero si hubiera terceras, también tiraríamos con ello y también lo montaríamos. Y si tenemos un poco más de suerte, se organizaría de nuevo. Pero es cierto, es un poco triste el hecho de que no se pudiera hacer en las segundas, pero no deja de ser algo que es necesario, que es importante y que desde aquí vamos a estar dispuestos a seguir creándolo, seguir dando las opciones y con un poco de suerte que puedan venir los políticos para que precisamente hagan lo propio, que es ofrecerle a la universidad la información,
tenernos en cuenta e informar a toda la población por ello. Conseguisteis hacer, si yo no recuerdo mal, hubo un debate de candidatos regionales. Cierto. Hubo un debate de candidatos regionales y otro de sí. candidatos locales. Porque también estuvieron los candidatos locales para las elecciones municipales y autonómicas en la universidad, creo que también fue cuestión vuestra y lo organizasteis vosotros. Yo entiendo que eso, para universitarios, en vuestro caso que estáis en el primer año, pero la cuestión, si tiene que ser una buena experiencia, yo creo, a la hora de conocer cómo funciona el mundo real, ¿vale? Porque muchas veces parece que la universidad es otro mundo, o por lo menos es lo que contáis cuando venís, es otro mundo. Parece que cómo funciona el mundo real, aunque no se lograra hacer esa actividad, yo creo que a los miembros de la asociación, después de la frustración, que yo entiendo que cuando uno intenta hacerlo, quiere lograrlo, pero después cuando pasa el tiempo no reflexiona uno y ve lo que le pudo aportar aquella experiencia. Desde luego, o sea, yo ahora mismo trabajé en ello, entonces yo ahora mismo lo veo y siento que estaría preparado para crearlo otra vez, esta vez dirigiéndolo. Entonces sí, desde luego es algo enriquecedor y es algo que me parece tremendamente importante que la gente pueda aprender, porque es lo que hemos dicho antes, formación. Es importante que la gente que está en Demos tenga formación para poder precisamente ejercer cargos en el futuro, poder hablar más claramente, poder simplemente comunicar mejor, crear democracia, que eso es lo que queremos al fin y al cabo. Entonces sí, una experiencia como esta es tremendamente enriquecedora, especialmente porque hay una máxima que tenemos en Demos precisamente, que es conocer la postura del otro. Entonces cada persona, si tiene una afinidad política, se ocupa del partido contrario. Entonces siempre poder tratar con el rival, que realmente no lo es algo enriquecedor. Poder trabajar en algo así organizativamente es algo tremendamente enriquecedor, y el poder aprender al día a día, estar al pie del cañón, es una experiencia simplemente irreemplazable. No vamos a engañarnos. Además, porque yo creo que debemos resaltar también, no sé si te parece, Iván, la importancia que en nuestra sociedad parece que no se valora mucho, porque parece que no se llevó a cabo y es un fracaso. Creo que valorar el trabajo que se hizo, en este caso pongo ese ejemplo como otro, muchas veces valoramos como fracaso el hecho de no lograr el objetivo final, cuando a lo mejor en esa transición el aprendizaje que recibisteis, los que lo hicisteis, no lo va a aportar otra experiencia de similar categoría. No sé si me explico. Creo que tenemos que ser una sociedad capaz de valorar el trabajo que se realiza por encima de llegar al objetivo final, que muchas veces no lo ponemos y como no se logra no sirve. Yo creo que en nuestra sociedad eso no se valora. Sí, desde luego la verdad es que comparto completamente eso, pero con un pequeño matiz, y es que el hecho de no conseguir el objetivo no significa que no vayamos a seguir trabajando por ello, que no vayamos a seguir peleándolo, evidentemente, eso simplemente para organizarlo. Entonces, desde luego, el aprendizaje es importante, es vital incluso, porque sin él no eres capaz de montar algo así. Entonces, desde luego, fue una experiencia enriquecedora, y aunque para nosotros no fue un fracaso, desde luego sí fue una decepción. ¿Me han dicho algo de una revista puede ser que estéis preparando? No, la verdad es que está en la web estará en la web y... No, ninguna. Fue una cosa un año, y aunque la verdad estaría realmente chulo volver a hacerla, por ahora no hay planes, porque es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Claro, el problema es que al final todo esto son quitarle horas al estudio, a la carrera, ¿no? De lo que estáis haciendo. Sí, yo personalmente notas bastante el cambio y tienes que saber coordinar por una parte la carrera, que de por sí, por ejemplo, Lorenzo, Marina y yo estamos estudiando un doble grado de Derecho y Ciencias Políticas. Tienes que combinar un doble grado y además tienes que centrarte en Demos, porque si tú te comprometes a hacer algo, sabes que lo tienes que hacer y tienes que hacerlo por los demás, porque de cara a la galería queda muy bonito decir, vale, hemos organizado el acto bien, pero la cantidad de trabajo que lleva detrás es impresionante, y ahora que estás empezando notas mucho más el cambio. Después ya nos adaptaremos mejor, pero de cara a galería, lo que habéis dicho, que no nos adaptan mejor luego, Iván. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ¿qué tenemos de experiencia? Yo me adapté. No, sí es cierto que cuando coges el ritmo de trabajo te acabas volviendo algo adicto a él, así que sí, la verdad es que sí. Así que sí, te acabas acostumbrando y adaptando, la verdad. ¿Alguna cosa más que queréis contarnos? Quienes llegamos nuevos, desde luego, pues nos hemos encontrado con que esa adaptación hay que hacerla, es importante, y la verdad es que hay que prepararse y cuesta. Pero, pues lo que decimos, una vez la hacemos, una vez ya sabemos dónde estamos, nos encontramos con que Demos es algo que a nuestra carrera nos está aportando, es decir, se nos sustraen horas, claro, porque tenemos que trabajar, tenemos que comprometernos, pero realmente vale siempre la pena. O sea, salgan los actos o no, Demos se suborganiza en grupos de trabajo para los cuales se está trabajando para la consecución de esos actos, y entonces aprendes, sacas algo siempre, es decir, el trabajo siempre lleva algo realmente. Eso es algo que hay que agradecer muchísimo en un espacio como este.
Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí hoy en los micrófonos de Getafe Radio. Queríamos que le contarais a los vecinos de Getafe, nos hablábamos antes al final de la tertulia, siempre valoramos lo importante que tengamos para nuestra ciudad una universidad como la Carlos III en nuestro municipio. Siempre decimos que nos falta algo de conexión entre ciudad y universidad, en el sentido de que en la ciudadanía también, bueno, pues conozca un poco más las actividades que se realizan dentro de la universidad, dentro de la Carlos III, que sabemos que muchas veces son cuestiones específicas para los universitarios, pero hay otras cosas que pueden aportar también al municipio. Así que daros las gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana para contarnos, y aquí tenéis los micrófonos de Getafe Radio para lo que necesitéis cuando tengáis que difundir cualquier actividad. Ya digo, nosotros, si no recuerdo mal, por lo menos el debate que hicisteis de los candidatos le retransmitimos nosotros también con el audio para que los vecinos pues lo conocieran, que al final era lo que querían, escuchar a los candidatos que podían o no votar en esas elecciones. Así que muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Bueno, nosotros hacemos una pequeñita pausa y ahora en unos segundos seguimos aquí hablando de educación. Tenemos una charla que hay, creo que es la semana que viene, ahora os doy los datos, sobre la cuestión de la LOMCE y las movilizaciones estudiantiles que hay en este tema. Así que nada, en unos segundos charlamos con algunos de nuestros vecinos sobre este asunto. Una pausita y enseguida volvemos.